Hola chicos, hoy vamos a hablar de tromboembolismo de pulmón, sí, que es una enfermedad que está dentro eh, de la enfermedad tromboembólica venosa junto a la trombosis venosa profunda. Y esta enfermedad es la tercera causa de muerte cardiovascular, por eso es importante tenerla en cuenta, después de lo que es el infarto agudo de miocardio y el ACV. La tasa de incidencia anual en Argentina se estima que es en 39 a 115 cada 100.000 habitantes, y la tasa de letalidad está en disminución, ya que las terapias utilizadas son más efectivas. En Argentina existe un registro multicéntrico prospectivo que se realizó en 75 centros del año 2016 hasta el 2017, en el que se hizo un relevamiento de 684 pacientes con diagnóstico de TEP que estaban internados. La edad que se estimaba promedio era de 63,8 años y más frecuentemente eran mujeres. Tenían como factores predisponentes la obesidad, haber cursado una internación reciente, de haber tenido antecedentes de reposo transitorio o tener un cáncer activo. Y la manifestación más frecuente fue la disnea en estos pacientes. El tratamiento que recibieron durante la internación, en el 97% de los casos, fue con anticoagulación, y solamente el 13% requirió o recibió una terapia de reperfusión en la internación. Un dato llamativo es que el 49% solamente de los pacientes que tenían inestabilidad hemodinámica recibieron alguna terapia de reperfusión. Al alta, el 60% se fueron con antagonistas de la vitamina K, un 21% con heparina de bajo peso molecular y solamente un 19% con los nuevos anticoagulantes. Se registró una tasa de mortalidad intrahospitalaria del 12%. Metiéndonos un poco en la fisiopatología, sabemos que existen 3 factores que tienen que interactuar entre sí para que se genere una trombosis. Tiene que existir una lesión a nivel del endotelio, eh, junto con una éstasis venosa y un estado de procoagulación. Esto va a generar formación de trombos más frecuentemente a nivel de miembros inferiores, que cuando se desprende y viaja hacia el corazón y de ahí hacia la arteria pulmonar, genera una obstrucción de la misma y produce el tromboembolismo de pulmón. Esto genera cambios a nivel de dicho órgano, ya que produce una disminución del lecho vascular. Lo que va a hacer es un aumento de la resistencia y puede predisponer a la hipertensión pulmonar, ¿sí?, con la aproximación de un cor pulmonar. A su vez, lo que hay es una disminución de la perfusión, que aumenta el espacio muerto, y hay una disminución del surfactante. Lo que nos genera es la predisposición a telectasias y un desequilibrio entre la relación ventilación-perfusión. Esto nos puede llevar a la hipoxemia, que es característica en estos pacientes. A su vez, hay liberación de sustancias que van a provocar un broncoespasmo, que favorece también a telectasias, y aumenta la permeabilidad, lo que genera edema intersticial y favorece la aparición de taquipnea y hipocapnia. La vasoconstricción lo que hace es un aumento de la presión a nivel hidrostático, ¿sí?, generando el aumento del edema intersticial. Por otro lado, hay efectos también en el corazón. La obstrucción de la arteria pulmonar lo que va a hacer es que aumente la presión a nivel de la arteria pulmonar y con eso aumenta la poscarga en el ventrículo derecho. Lo que predispone es el aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, y como sabemos que es uno de los principales determinantes del aumento de la demanda de oxígeno miocárdico, se produce el aumento de la demanda, ¿sí? Por otro lado, hay una dilatación y disfunción a nivel del ventrículo derecho que se perpetúa, y lo que genera es que el tabique interventricular se desplaza hacia el ventrículo derecho. Eso, en conjunto a que también hay una disminución del gasto del ventrículo derecho, va a disminuir lo que es la precarga del ventrículo izquierdo.
En consiguiente, lo que va a generar es que disminuya el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Y lo que va a haber es una disminución de la perfusión sistémica, manifestado por hipotensión. La hipotensión lo que nos va a llevar es que haya una disminución del flujo coronario y eso va a, a predisponer a que haya isquemia en el ventrículo derecho. Esto es lo que genera compromiso del ventrículo derecho en estos pacientes. Existen distintos factores que son predisponentes, tienen distinto rango de relación con la formación de tromboembolismo de pulmón. Los más fuertes son las fracturas a nivel de una extremidad inferior, haber tenido una internación reciente en los últimos 3 meses por insuficiencia cardíaca o una arritmia auricular, o haber tenido un infarto agudo de miocardio en esos 3 meses, o haberse sometido a una cirugía de reemplazo de cadera o rodilla. El tener cáncer generalmente se asocia con un riesgo moderado y el reposo en cama mayor a 3 días o inmovilidad por un viaje prolongado tienen una relación leve con el tromboembolismo de pulmón. La presentación clínica puede variar. Habitualmente se encuentran los pacientes sintomáticos por disnea, que puede ser aguda, generalmente es de inicio súbito y grave, eso se relaciona en tromboembolismos grandes, masivos, o puede ser leve en transitoria cuando el TEP es suboclusivo segmentario. Puede haber dolor torácico, que generalmente es por una irritación pleural, por un infarto pulmonar generado por los émbolos distales, o puede haber también angor típico en el caso de que haya isquemia del ventrículo derecho. Se pueden presentar con síncope o hemoptisis. Por otro lado, el TEP de alto riesgo, que se manifiesta con descompensación hemodinámica, tiene 3 principales manifestaciones. Una es el paro cardíaco, otra es el shock obstructivo, que se define como la presión arterial sistólica menor a 90 o la necesidad de vasopresores para alcanzar un objetivo de 90 o más. ¿Sí? Esto asociado a hipoperfusión con afectación de los órganos. Vamos a estar ante un paciente que tenga un estado mental alterado, se puede encontrar frío y húmedo o tener un deterioro del ritmo diurético. Otra forma de manifestación es la hipotensión persistente, que se define como la presión arterial sistólica menor a 90, o cuando existe una caída de la presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto tiene que ser sostenido en el tiempo, tiene que durar más allá de 15 minutos. Y no debe tener otra causa que lo descompense, como arritmias o hipovolemia o estar en un estado de sepsis. Es importante considerar la probabilidad pretest para encasillar el paciente dentro de un rango previo a hacer el diagnóstico por imagen. Esto se debe a que la probabilidad post-test, que es la probabilidad después de hacer la prueba de imagen, no solo va a depender de la característica que tenga esa imagen en sí, sino también de la probabilidad previa del paciente. Existen 2 grandes escalas que se utilizan habitualmente, una es la de Ginebra y otra es el puntaje de Wells. Deteniéndonos en la de Ginebra, existe una versión que es original y una simplificada para hacer más amena en la práctica diaria. Tiene en cuenta distintos factores a considerar que van a ir sumando puntos y eso lo va a catalogar en 3 rangos diferentes. Tiene en cuenta si tuvo un tromboembolismo o trombosis venosa profunda previa, la presencia de taquicardia al momento del examen físico, si tuvo antecedentes de cirugía o fractura en el último mes, si tiene hemoptisis, si está cursando un cáncer activo, si tiene dolor unilateral de una extremidad inferior, o si tiene signos de TBP,
como dolor a la palpación y edema unilateral del miembro inferior. El caso de que el paciente tenga mayor de 65 años también suma para la probabilidad de tener tromboembolismo de pulmón. En base a eso se suma y se cataloga en baja probabilidad, intermedia o alta. Por otro lado, el puntaje de Welch considera los mismos factores y en este caso lo que agrega es el TEP como el diagnóstico más probable. También existe una versión que es original y una simplificada para hacer más fácil la práctica. En este score se cataloga como baja o alta probabilidad de acuerdo a los puntajes obtenidos. Ahora bien, existen distintos estudios complementarios que vamos a realizar. En cuanto al laboratorio, el dímero D se encuentra elevado. Esto se debe a que hay una activación de la fibrinolisis en estos pacientes. Y el dato relevante es que tiene un valor predictivo negativo alto. Esto quiere decir que un valor normal de dímero D nos descarta que el paciente tenga tromboembolismo de pulmón. Ahora, si el paciente da positivo, hay que tener en cuenta que existen otras patologías que pueden elevarlo, como en el caso de los pacientes que tengan cáncer o estén hospitalizados, estén cursando un cuadro infeccioso o inflamatorio grave, o en el embarazo mismo, ¿sí? Y la especificidad de esta prueba disminuye con la edad. Por eso existen, ahora se recomienda ajustarlo para la edad para mejorar el rendimiento. Hay un estudio prospectivo que se realizó que comparó la rentabilidad de utilizar un valor estándar de 50 milímetros por decilitros de dímero D con el valor ajustado a la edad, que se categoriza como edad por 10 microgramos sobre litros. Esto en pacientes mayores a 50 años. Lo que demostró que el porcentaje de pacientes que se excluyen con TEP del 6% subió al 30% ajustando la edad. Y esto sin tener falsos negativos. Por eso es prometedor esto de ajustarlo a la edad. Por otro lado, existen biomarcadores de daño miocárdico, como son la troponina, que las concentraciones elevadas nos hablan de un peor pronóstico en estos pacientes. Tienen poca especificidad y bajo valor predictivo positivo de mortalidad precoz en pacientes normotensos, y por eso hay que interpretarlo en combinación con hallazgos clínicos y de imagen para mejorar la estratificación de estos pacientes. Por otro lado, el BNP y el ProBNP se liberan cuando existe una sobrecarga de presión del volumen del ventrículo derecho, y esto lo que nos refleja es la gravedad de disfunción del mismo y el deterioro hemodinámico en los pacientes que se presentan con tromboembolismo de pulmón. En el ecocardiograma, el hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal, y por otro lado existe un patrón que es el patrón S1-QT-T3, que lo vemos a nivel de las derivaciones D1 y D3. Se ve acá que tiene un S a nivel de la derivación 1, y a nivel de la derivación 3 se ve Q y T negativas. A su vez puede existir ondas T negativas de B1 a B4, eso se debe a dilatación e isquemia del ventrículo derecho, o puede haber aparición de un bloqueo incompleto de rama derecha o completo por una distensión de la banda moderadora del ventrículo derecho. A su vez, también se puede manifestar con supra-ST a nivel de B1 o B2, como un infarto agudo de ventrículo derecho, ¿sí? Por otro lado, en la radiografía de tórax se debe realizar para hacer diagnóstico de diferenciales de otras patologías. Y hay signos que se presentan en los pacientes que tienen TEP de mayor tamaño
no son muy frecuentes, pero los vamos a nombrar. La joroba de Hampton, ¿sí? Que acá lo vemos, es una opacidad de base pleural, ¿sí? Por otro lado está el signo de Paya, que es la elevación del hemidiafragma isolateral con amputación de la arteria pulmonar, y el signo de Westermarck, que es un triángulo de oligoemia focal que tiene una base pleural y un vértice hacia el ilio pulmonar. Los hallazgos son poco frecuentes de ver. La angiotomografía de tórax lo que nos va a permitir es visualizar las arterias pulmonares hasta el rango subsegmentario. Sí, existe un estudio prospectivo que es el PIOPET-2, que demostró que tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. Algo relevante en este estudio que remarcó la importancia de la probabilidad clínica pretest para determinar el valor predictivo de que tiene la angiotomografía. Lo que demostró que los pacientes que tenían una probabilidad clínica baja o intermedia, tener una angiotomografía negativa para TEP tuvo un valor predictivo negativo alto. Esto quiere decir que si la tomografía es negativa, los pacientes no tienen TEP cuando la probabilidad es baja o intermedia. Pero en el caso que los pacientes tengan una probabilidad pretest alta, el valor predictivo negativo es del 60%. ¿Sí? Es decir, que si nosotros tenemos un paciente con una probabilidad pretest alta y tiene una imagen mediante angiotomografía de tórax que descarta TEP, la probabilidad de que tenga TEP, que no tenga TEP, es del 60%. En esos casos se debe considerar hacer otro estudio de imagen. Acá vemos una imagen de tromboembolismo de pulmón. Se ve en la bifurcación de las ramas la presencia de tromboembolismo pulmonar bilateral, ¿sí? Con abarcamiento. Ahí se ve. Acá se ve la bifurcación de las ramas pulmonares y se ve el TEP bilateral oclusivo parcial. Por otro lado, acá se ve que tiene un defecto de llenado a nivel del ramo derecho. Acá igualmente la vemos en las imágenes. Este es un tromboembolismo bilateral, ¿sí? Acá veíamos que abarca la arteria pulmonar derecha, y este también es un tromboembolismo de pulmón bilateral que está acabalgado de menor impacto. Por otro lado está la gamografía, que es una prueba que evalúa tanto la perfusión con la ventilación, utilizando distintos gases, y el objetivo de evaluar también la ventilación es aumentar la especificidad para diagnóstico de TEP. La ventaja de esto es que se utiliza menos radiación y menos contraste. El diagnóstico se hace cuando la ventilación es normal, pero hay segmentos que son hipoperfundidos, es decir, que hay una disconcordancia entre la ventilación y perfusión. Se puede utilizar en los pacientes que tienen una probabilidad clínica baja y una radiografía de tórax normal, en las mujeres embarazadas por el hecho de que usan menos radiación, y en los pacientes que tienen insuficiencia renal grave o tienen antecedentes de alergia a contraste. La angiografía pulmonar es un método invasivo que también utiliza radiación. ¿Sí? Habitualmente era el gol estándar para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, pero en la actualidad está en desuso, dado que la angiotomografía ofrece una precisión diagnóstica similar. El diagnóstico mediante esta técnica se realiza evidenciando directamente el trombo en dos proyecciones. ¿Sí? Se puede ver un defecto de relleno o directamente la amputación de la rama pulmonar. ¿Sí? Acá lo que vemos es un defecto de relleno a nivel de una de las arterias pulmonares, ¿sí? Derecha, por otro lado acá también, y acá se ve directamente la amputación de la misma.
El ecocardiograma Doppler se utiliza para detectar la sobrecarga por presión del ventrículo derecho, ¿sí? Y es algo que a tener en cuenta que un resultado negativo no podemos excluir la presencia de trombolismo de pulmón, ¿sí? Existen distintos signos para evaluar la existencia de TEP, ¿sí? Entre ellos es el agrandamiento del ventrículo derecho a través de un eje largo parasternal, ¿sí? La dilatación del ventrículo derecho, que también se ve en un eje de 4 cámaras, ¿sí? El signo de McConnell, que ahora lo vamos a ver. La presencia del aplanamiento del septo interventricular en un eje corto, la vena cava inferior que se encuentre dilatada, ¿sí? El signo de 60-60, en estos casos hay un tiempo de aceleración de eyección a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho que es menor a 60 milisegundos, y existe un gradiente pico sistólico ligeramente elevado, ¿sí? En estos casos, menos a 60. Por otro lado, la presencia de un trombo móvil en el corazón derecho, directamente es indicio de TEP, y que tengan un TAPSE disminuido también nos habla de signos indirectos. Acá vemos lo que es el signo de McConnell, en este video se explica que es una alteración a nivel del ventrículo derecho, que lo vemos en un eje de 4 cámaras, con hipocinesia en el segmento medio y basal, acá se ve cómo está detenido, del ventrículo, y la parte apical está conservada. En cuanto al strain longitudinal, se encuentra disminuido también en los segmentos que tienen hipocinesia. Acá vemos un eje parasternal largo, ¿sí? Que se ve ya que tiene un aumento, una dilatación del ventrículo derecho. En este caso, un eje parasternal corto, se ve el aplanamiento del septo interventricular con dilatación de la cavidad ventricular derecha. Y en este es un eje de 4 cámaras apical, que también se ve el signo McConnell. ¿Sí? Hipocinesia, los segmentos basales del ventrículo derecho, y acá se ve como hay una disminución de la excursión del plano tricúspide. Este es un caso que ocurrió en nuestra institución, un paciente que se presenta con disnea, se hace diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, se realiza un ET y se ve que tiene un trombo en tránsito, abarcaba de cavidades derechas hacia lo que es las venas. Obviamente esta señora requirió de cirugía para resolver su patología. Por otro lado, se puede hacer un ecodoppler de miembros inferiores, ¿sí? Tiene una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad también alta para el diagnóstico de trombosis venosa profunda en los pacientes sintomáticos, ¿sí? La trombosis venosa profunda se detecta en el 30-50% de los pacientes que tienen TEP, ¿sí? Si nosotros estamos sospechando tromboembolismo de pulmón, esto se puede limitar solamente a 4 puntos, que son las regiones inguinales bilateral y las fosas popíteas bilaterales. Y el único criterio que está avalado es la compresibilidad incompleta de la vena para diagnóstico de TBP. Un resultado positivo de esta ecografía a nivel proximal tiene un valor predictivo positivo alto para TEP. Es decir, que si nosotros hallamos a nivel proximal trombosis venosa profunda, tenemos mucha posibilidad de que tenga TEP nuestro paciente. Por eso, el hallazgo de TBP proximal puede ser suficiente para iniciar el tratamiento anticoagulante y no hacer otras pruebas diagnósticas. Ahora, con lo que veníamos hablando, vamos a ver los algoritmos propuestos para el diagnóstico, ¿sí? En el caso de un paciente que se nos presente sin descompensación hemodinámica, hay que evaluar la probabilidad clínica de TEP, ¿sí? Esto, las reglas que habíamos visto, la
el score de Ginebra o el score de Wells, y en base a eso lo categorizamos. Si tiene una probabilidad clínica baja o intermedia, en ese caso se recomienda hacer una prueba de dímero D. Si el dímero D dio negativo, menor a 500, no es necesario hacer un tratamiento. Si da positivo, hay que hacer una angiotomografía. Y en base a eso ver si tiene un otro tipo. En cambio, si la probabilidad clínica ya es alta, directamente hay que hacer una angiotomografía. Y ahí definir si tiene o no tromboembolismo de pulmón. Esto cambia si el paciente se presenta con descompensación hemodinámica. En esos casos recomiendan hacer un ecocardiograma Doppler a nivel, digamos, a pie de cama. Con eso vamos a ver si tiene disfunción del ventrículo izquierdo. Esto lo que nos va a permitir a su vez es buscar diagnósticos diferenciales de descompensación hemodinámica. ¿Sí? Si no tiene disfunción hemodinámica, hay que buscar otras causas de shock o inestabilidad. Si tiene disfunción, y hay que ver si la angiotac está disponible y el paciente está en condiciones de hacérsela, se hace la angiotac. Si es positiva, se inicia el tratamiento. Si es negativa, hay que seguir buscando la causa de la descompensación. Una vez diagnosticado el tromboembolismo de pulmón, hay que hacer una estratificación del riesgo. Para eso hay otra escala, que es la escala de PESI, que evalúa distintos parámetros y cataloga al paciente en distintos ítems, ¿sí? Existe también una versión original y una que está simplificada para hacer más amena la práctica diaria. ¿Sí? Se considera la edad, se suma la cantidad de años como puntos. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 70 años, se suma 70 años. Si es sexo masculino, se le suma 10 puntos. Y en base, si tiene estas características, se le va sumando los puntos. ¿Sí? El cáncer, el tener insuficiencia cardíaca crónica o enfermedad pulmonar crónica, son factores que aumentan el riesgo, ¿sí? Y los signos vitales a la presentación. En base a eso vamos a tener un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. ¿Sí? Si tenemos clase 1 sería un riesgo bajo, muy bajo, perdón. Clase 2 sería entre 66 y 85 puntos, un riesgo bajo, que lo que se relaciona es con un riesgo de muerte bajo. ¿Sí? Por otro lado, cuando es clase 3 tenemos los puntos entre 86 y 105, el riesgo es intermedio, con una probabilidad de muerte entre 3,2 y 7,1% a 30 días. Y después tenemos un riesgo alto, que es de clase 4, o riesgo muy alto, clase 5. ¿Sí? En la forma simplificada lo que tenemos es 0 puntos, riesgo bajo o alto mayor a 1 punto. Algo a tener en cuenta, en los pacientes que el riesgo que se presente con inestabilidad hemodinámica tiene un riesgo alto de muerte hospitalaria a los 30 días. Y en los pacientes que nos dé que tenga una escala de PESI con un riesgo intermedio o bajo, hay que considerar realizar otros parámetros como ver si tiene disfunción del ventrículo derecho o dosar las troponinas. ¿Sí? En esos casos, en los pacientes que tengan un riesgo intermedio, se lo puede ser intermedio alto si presenta disfunción a nivel del ventrículo derecho y troponinas altas, y sería intermedio bajo si tiene disfunción o si tiene elevación. ¿Sí? Es importante la estratificación del riesgo en los pacientes que se presentan con TEP, porque esto lo que nos va a determinar es la conducta terapéutica que vamos a seguir a posterior. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver el tratamiento en la fase aguda. ¿Sí? La administración de oxígeno se debe realizar solamente si el paciente tiene una saturación menor al 90%.
¿sí? Y se debe proceder a la intubación orotraqueal en el caso del paciente no tolere la ventilación no invasiva, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta porque la presión positiva del ventilador lo que va a generar es que haya una disminución del retorno venoso y eso va a empeorar la perfusión pulmonar y puede empeorar la hipoxemia y a su vez disminuir el gasto cardíaco, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la corrección de la hipoxemia no va a ser posible si no provocamos la reperfusión pulmonar a su vez, ¿sí? Por otro lado, en los pacientes que se presenten con un paro cardíaco, hay que tener en cuenta que estos pacientes se van a presentar con un ritmo no desfibrilable, que generalmente tiene una disociación electromecánica. A tener en cuenta, en estos pacientes que se sospeche de TEP, hay que iniciar el tratamiento trombolítico y se debe realizar reanimación cardiopulmonar avanzada durante 60-90 minutos, ¿sí? De iniciado la administración de este fármaco para decir que no fue exitoso. En cuanto al tratamiento farmacológico de la insuficiencia ventricular derecha aguda, hay que tener en cuenta esto porque es la principal causa de muerte de los pacientes que se presentan con un riesgo alto de TEP. Se puede optar por optimizar el volumen, esto siempre con precaución, en los pacientes que se presenten con signos de hipovolemia, ¿sí? O se constate que tiene una PS baja, se puede hacer una carga de 500 de fisio o Ringer lactato, a pasar en 15 a 20 minutos, y con esto lo que uno quiere es aumentar el índice cardíaco. Hay que tener en cuenta que aportar líquido de forma excesiva lo que puede generar es una dilatación excesiva del ventrículo derecho, eso va a empeorar lo que es la interdependencia ventricular y va a disminuir el gasto cardíaco, ¿sí? Por ende va a empeorar el cuadro clínico. Hay que considerar que hay unos pacientes que requieren apoyo vasopresor, ¿sí? Generalmente cuando se encuentran hipotensos, noradrenalina es la indicación de 0,2 a 1 gama. Esto lo que va a generar es un aumento del inotropismo y va a aumentar a su vez la presión arterial. Hay que tener cuidado porque la vasoconstricción excesiva lo que puede hacer es que haya un empeoramiento de la perfusión tisular. A su vez, la dobutamina también se puede utilizar en el caso de que los pacientes se encuentren normotensos, y lo que va a generar es un aumento del inotropismo del ventrículo derecho y a su vez reducir las presiones de llenado. Hay que tener en cuenta que la dobutamina puede ser disparador de arritmias, ¿sí? Hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. Por otro lado, el soporte circulatorio mecánico se puede utilizar en estos pacientes. El ECMO arteriovenoso es el indicado en estos casos, y no se ha visto que tiene grandes beneficios clínicos a menos que esto se combine con una embolectomía quirúrgica. En cuanto al tratamiento de reperfusión, existen distintas técnicas. La trombolisis sistémica es infundir un fármaco trombolítico para lograr la desobstrucción de la arteria pulmonar. Se ha demostrado que la infusión de activador de plasminógeno tisular recombinante, una dosis de 100 miligramos durante 2 horas, es más beneficioso que la infusión de streptocinasa, ya que es más selectivo, ¿sí? El beneficio se demostró mayor si se infunden durante las primeras 48 horas de iniciados los síntomas. Pero en pacientes que han tenido síntomas de entre 6 a 14 días tienen algún beneficio. Hay que considerar si el paciente tiene alguna contraindicaciones para recibir este tipo de terapia. Están las contraindicaciones absolutas o relativas, ¿sí? El haber tenido un ACV hemorrágico o un ACV que no sabemos cuál fue el origen, tener un ACV isquémico en los 6 meses anteriores, tener un neoplasma a nivel del sistema nervioso central,
o haber tenido una cirugía o traumatismo craneal en las 3 semanas anteriores, tener antecedentes de hemorragia o hemorragias activas o contraindicaciones absolutas. En cuanto a las relativas, está haber tenido un ACV isquémico transitorio en los 6 meses previos, estar recibiendo tratamiento anticoagulante, ¿sí? Estar embarazada, tener hipertensión, que lo define como una presión sistólica mayor a 180, perdón, a pesar del tratamiento farmacológico, tener una enfermedad hepática avanzada, tener una úlcera péptica activa o tener endocarditis infecciosa. Existe un régimen alternativo que recomienda a los pacientes que están con una descompensación hemodinámica extrema, que consta en la infusión de RTPA, son 0,6 miligramos kilo durante 15 minutos, con una dosis máxima de 50 miligramos, y luego continúan infundiendo el resto. Existen otras técnicas de reperfusión que son mecánicas, el tratamiento percutáneo, que es en laboratorio de hemodinamia. Lo que se genera es introducir un catéter en las arterias pulmonares a través de una vía femoral. Con eso se fragmenta mecánicamente o se aspiran los trombos y se puede administrar localmente una dosis reducida de trombolítico. El éxito del procedimiento se dice que es el 87%. Y esto está definido de acuerdo a la estabilización hemodinámica, la corrección de la hipoxemia y la supervivencia antes del alta en estos pacientes. Por otro lado, la embolectomía quirúrgica es una cirugía que se realiza con bomba de circulación extracorpórea. No se utiliza cardioplejía y lo que se hace es una incisión de las arterias pulmonares principales y una resección de lo que es el trombo. Estos dos procedimientos están indicados en el caso que los pacientes se presenten con alto riesgo de TEP, ¿sí? En los que el tratamiento trombolítico está contraindicado o ha fracasado. Con mayor nivel de evidencia se encuentra la embolectomía quirúrgica y en segundo lugar el tratamiento percutáneo. Hay un estudio observacional prospectivo que lo que se visualizó es entre el año 1999 y el 2013 los pacientes que tenían tromboembolismo de pulmón en el estado de Nueva York. Ahí lo que vieron es, siguieron los pacientes que recibieron trombolisis, que fueron 1854, versus los pacientes que recibieron embolectomía quirúrgica, que fue un número más reducido, 257. Lo que hicieron fue comparar las tasas de supervivencia y recurrencia del evento en ambos grupos, ¿sí? En cuanto a lo que es la mortalidad, a 30 días no hubo diferencia significativa, ¿sí? Ahora bien, la trombolisis se asoció con mayor riesgo de ACV y reintervención a los 30 días. Y en cuanto a la supervivencia a 5 años, no se encontró ninguna diferencia. Sí, lo que se observó es que el tratamiento trombolítico se asoció a una tasa más elevada de TEP recurrente, lo que va a requerir reingreso comparado con la cirugía. ¿Sí? Una crítica para hacer este estudio, que dado al tipo de estudio que es retrospectivo, observacional, el tipo de tratamiento no se aleatorizó. Entonces los pacientes que eran referidos a cirugía se podrían haber elegido en otros casos. En cuanto a la anticoagulación inicial, ¿sí? Se puede usar heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular es preferible a la heparina no fraccionada debido a que tiene menos riesgo de hemorragia y tiene menos riesgo de inducir a trombocitopenia. En cambio, en los pacientes que están hemodinámicamente inestables, se prefiere usar
la infusión de heparina no fraccionada. Esto lo que se utiliza es por si acaso requieran reperfusión de urgencia, ¿sí? Si se opta por la heparina no fraccionada, se inicia con un bolo de 5.000 unidades internacionales endovenosas y después se continúa con un goteo de 15 a 18 unidades internacionales kilo-hora, ¿sí? Esto se hace con una infusión continua en bomba y se tienen que hacer controles de laboratorio cada 4 horas. Se tiene que monitorizar el KPTT y lo que tenemos de objetivo es un KPTT entre 1,5 a 2,5 veces el basal. ¿Sí? Existe un normograma, que es una tablita que uno se va fijando, y de acuerdo a los valores obtenidos sé si tiene que aumentar o disminuir la velocidad de infusión, ¿sí? La desventaja de eso es que uno requiere realizar laboratorios seriados, ¿sí? La ventaja es que nos permite suspender el goteo para iniciar la trombolisis. Por otro lado, la heparina también se puede utilizar. La dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas o 1,5 miligramos kilos cada 24 horas por vía subcutánea. La ventaja de la heparina es que no requiere un monitoreo. Existen dos tipos de anticoagulantes, los anticoagulantes orales directos, entre ellos está el dabigatran, que es lo que actúan es inhibiendo directamente factores de la coagulación. En el caso de dabigatran inhibe la trombina, el apixaban y el rivaroxaban inhiben el factor 10. ¿Sí? La desventaja de estos nuevos fármacos es que no están recomendados en los pacientes que tienen insuficiencia renal grave, un clearance menor a 30, que tengan insuficiencia hepática grave o que presenten un síndrome de anticuerpo antifosfolipídicos, ¿sí? En cuanto a las dosis, el apixaban se debe iniciar con 10 miligramos cada 12 horas los primeros 7 días y después se continúa 5 miligramos cada 12 horas. En el caso del paciente sea mayor de 75 años, las dosis se debe ajustar, ¿sí? Se da 12,5 miligramos cada 12 horas. El dabigatran, en cambio, son 150 miligramos cada 12 horas. Y se ajusta la dosis también en el caso del paciente, si es mayor de 75 años, se da 110 miligramos cada 12 horas. El rivaroxaban se inicia con una dosis de 15 miligramos cada 12 horas, los primeros 21 días, y después se continúa a 20 miligramos día. Se dice que si el paciente tiene un riesgo hemorrágico muy alto, se puede disminuir la dosis de rivaroxaban a 15 miligramos. Por otro lado, los antagonistas de la vitamina K, que son los más frecuentemente utilizados, cuando se utilizan estos fármacos, se debe mantener la anticoagulación con heparina, ya fuese no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, durante al menos 5 días y hasta obtener un control de laboratorio con un RIN entre 2 y 3, al menos 2 días consecutivos, ¿sí? En comparación, la desventaja de los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, es que requieren un control estricto de laboratorio, ¿sí? Un metaanálisis que se efectuó en el 2014 evaluó la eficacia y seguridad de los nuevos anticoagulantes orales en comparación a los antagonistas de la vitamina K en los pacientes que se presentaban con TEP. Lo que demostró es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tromboembolismo de pulmón recurrente, el TEP mortal y la mortalidad general, ¿sí? En cuanto a uno y otro. Sí, lo que se produjo es hemorragias mayores en el
1% de los pacientes con los nuevos anticoagulantes y se vio que el 1,7% del grupo que utilizaban antagonistas de la vitamina K presentó hemorragia mayor. ¿Sí? Esto lo que quiere decir que los pacientes que recibieron nuevos anticoagulantes tuvieron una incidencia menor de hemorragias mayores que los pacientes que recibieron antagonistas de la vitamina K. ¿Sí? Y comparados con los pacientes tratados con los antagonistas de vitamina K, los pacientes que recibieron los directos, las hemorragias mayor en localizaciones críticas fueron menos frecuentes. ¿Sí? Esto, como resultado final que nos concluye, es que los nuevos anticoagulantes tienen una eficacia comparable a la de los antagonistas de la vitamina K y están asociados con un riesgo significativamente menor de complicaciones hemorrágicas. Es por eso que las nuevas guías de la Sociedad Española del 2019 favorecen a la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes y deja los anticoagulantes como el acenocumarol o la warfarina en segundo lugar. ¿Sí? En cuanto a las recomendaciones del filtro de vena cava, solamente están indicados en el caso de los pacientes que tengan una contraindicación absoluta para la anticoagulación. Y se debe considerar en los pacientes que tengan recurrencia de tromboembolismo de pulmón a pesar de estar con tratamiento anticoagulante. ¿Sí? No se recomienda utilizarlo en todos los pacientes. Ahora vemos un algoritmo en cuanto al tratamiento. ¿Sí? Estamos ante un paciente con un tromboembolismo de pulmón agudo. ¿Sí? En estos casos hay que iniciar inmediatamente la anticoagulación antes de proceder a pruebas diagnósticas. Evaluamos si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, enseguida lo categorizamos como un TEP de alto riesgo. En este caso, hay que iniciar el tratamiento de reperfusión inmediatamente y hacer soporte hemodinámico con el tratamiento de la falla del ventrículo derecho que vimos. ¿Sí? En el caso de que no se presente con descompensación hemodinámica, hay que distinguir si estamos ante un TEP de riesgo bajo o intermedio. ¿Sí? En estos casos vamos a ver la escala de PESI, que ahí nos define si tenemos un PESI clase 3 a 5, eso nos habla de un riesgo más elevado, ¿sí? O un PESI simplificado mayor a 1. Esos casos también nos habla de que tiene un riesgo mayor. O que hay disfunción del ventrículo derecho en el ecocardiograma o en la angiotomografía. En el caso de que tengamos presente un PESI elevado o una disfunción del ventrículo derecho, en esos casos hay que hacer una prueba para determinar los valores de troponina. Si tenemos troponinas positivas y disfunción del ventrículo derecho, esos pacientes los catalogamos como riesgo intermedio alto, ¿sí? Y se considera que hay que realizar una monitorización, ¿sí? Y considerar la reperfusión de rescate si el paciente empeora clínicamente. Ahora bien, si la troponina nos da negativa, es un paciente de riesgo intermedio bajo. Hay que hospitalizarlo y anticoagular. En el caso de que no tengamos un PESI elevado, ni tampoco tengamos disfunción del ventrículo derecho, hay que ver si hay otras causas por la cual deberíamos hospitalizarlo. Si el paciente tiene apoyo familiar y tiene un acceso rápido al sistema de salud, en esos casos se puede programar una alta precoz y continuar el tratamiento por domicilio. En el caso de que estas variables no se cumplan, hay que hospitalizarlo y anticoagular. Vamos a ver el tratamiento en el caso de los pacientes que tienen alto riesgo. ¿Sí? Las recomendaciones de la guía española en estos casos es iniciar inmediatamente la anticoagulación con heparina no fraccionada, ¿sí? Haciendo un bolo intravenoso ajustado al peso. Hay que hacer terapia trombolítica sistémica en estos pacientes y
Como segunda opción está la embolectomía pulmonar quirúrgica, ¿sí? En el caso de que tengamos una contraindicación de trombolisis o la trombolisis sistémica ha fracasado. Con menor nivel de evidencia está el tratamiento de reperfusión percutáneo, ¿sí? Que también está indicado en los pacientes que tengan trombolisis contraindicada o que haya fracasado. Hay que considerar el apoyo vasopresor e inotrópico en estos pacientes, ¿sí? El nivel de evidencia no es muy alto, y la utilización del ECMO combinado con la embolectomía quirúrgica se puede considerar en los pacientes que tengan colapso circulatorio refractario, ¿sí? Esto, el nivel de evidencia tampoco es muy alto. Por otro lado, el tratamiento va a ser distinto en el caso del paciente que se presente con un TEP de riesgo intermedio o bajo, ¿sí? En estos casos hay que iniciar el tratamiento de anticoagulación, ¿sí? Eh, hay que iniciarlo la anticoagulación parenteral. Eso se puede hacer con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux, que nosotros no tenemos en nuestra institución. Y cuando se inicia la anticoagulación oral, en estos pacientes hay que priorizar la utilización de los nuevos anticoagulantes en lugar de los antagonistas de la vitamina K, ¿sí? En el caso de que uno elija anticoagularlos con los antagonistas de la vitamina K, como en la cenocumarol, es necesario combinarlo con la anticoagulación parenteral hasta que tengamos un RIN objetivo, ¿sí? Una salvedad en estos casos es que los nuevos anticoagulantes no están recomendados en los pacientes que tengan disfunción renal grave, estén cursando un embarazo o que tengan un síndrome antifosfolipídico, ¿sí? En cuanto a la terapia de reperfusión, se puede utilizar en los pacientes como rescate si evolucionan con un deterioro hemodinámico a pesar de estar recibiendo el tratamiento anticoagulante, ¿sí? Eh, el nivel de evidencia baja para el tratamiento de reperfusión mecánica, en caso de considerar la embolectomía quirúrgica o el tratamiento percutáneo, ¿sí? En los pacientes que presenten un deterioro hemodinámico. Y algo importante en este grupo, en los pacientes con TEP de riesgo intermedio o bajo, no está indicado el uso sistémico de trombolisis, ¿sí? En cuanto al tratamiento crónico, hay que considerar que todos los pacientes que tuvieron TEP tienen que estar anticoagulados al menos 3 meses, ¿sí? Si el tromboembolismo fue secundario a un factor de riesgo importante transitorio irreversible, en esos casos se puede suspender a los 3 meses. Ahora, hay que continuar el tratamiento anticoagulado indefinidamente en el caso del paciente ya tenga antecedentes de un tromboembolismo de pulmón previo o antecedentes de TBP, ¿sí? En esos casos siguen indefinidamente anticoagulados. En el caso del paciente, si tiene un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, esos casos deben seguir anticoagulados indefinidamente con los inhibidores de la vitamina K, ¿sí? Y en cuanto a los pacientes que quieran seguir anticoagulando prolongadamente con los nuevos anticoagulantes, se debe considerar administrar las dosis reducidas, ¿sí? Disminuir las dosis de apixaban a 2,5 miligramos 2 veces al día o rivaroxaban 10 miligramos al día. Esto después de los 6 meses de obtener una anticoagulación terapéutica definitiva. El tratamiento crónico va a cambiar si el paciente se presenta con un cáncer activo, ¿sí? En estos casos hay que considerar anticoagularlos con heparina de bajo peso molecular subcutánea, eso ajustado al peso, los primeros 12 meses, ¿sí? En lugar de un antagonista de la vitamina K. Y en estos casos se puede considerar el uso del rivaroxaban, ¿sí? Como una alternativa a la heparina de bajo peso, ¿sí? En los pacientes, salvo que el paciente tenga un cáncer gastrointestinal. En esos pacientes no están indicados los nuevos anticoagulantes porque el riesgo hemorrágico es muy elevado, ¿sí?
En cuanto al tiempo de anticoagulación en estos pacientes, se debe anticoagular indefinidamente o hasta que se considere que está curado, ¿sí? Para finalizar, vamos a ver lo de prevención primaria, ¿sí? Es importante prevenir en estos pacientes. Como dijimos, la cirugía de reemplazo de rodilla y cadera son factores predisponentes, fuertemente predisponentes. Entonces, en estos pacientes que se van a someter a una cirugía programada, está indicada la profilaxis de TEP con los nuevos anticoagulantes, ¿sí? En cuanto al dabigatran, la dosis es de 220 miligramos una vez al día. Es decir, son 2 cápsulas de 110 miligramos juntas. Eso se ajusta en el caso del paciente si tiene mayor de 25 años o si tiene insuficiencia renal crónica. Se da 150 miligramos una vez al día. Y esto se puede iniciar con la toma de una única cápsula dentro de 1 a 4 horas posterior a la cirugía, ¿sí? El rivaroxaban se toma 10 miligramos una vez al día, ¿sí? Y se puede iniciar la toma entre 6 y 10 horas después de la cirugía. Y el apixaban, la dosis es 2,5 cada 12 horas por vía oral. Y este se inicia entre 12 y 24 horas después de la intervención quirúrgica. En cuanto a la duración del tratamiento, se dice que son 10 días para la cirugía de rodilla, aunque en las nuevas guías se están hablando de 4 semanas, y durante 28 o 35 días en la cirugía de cadera, ¿sí? Por eso a todos nuestros pacientes que tenemos internados y se someten a estas cirugías, hay que mandarlos a la casa con profilaxis. A modo de conclusión, sí, en Argentina es una patología que tiene una elevada mortalidad durante la internación, ¿sí? Y un dato llamativo es que se utilizó poco la terapia de reperfusión en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Si se sospecha de TEP, hay que iniciar la anticoagulación lo antes posible, mientras se realiza el diagnóstico, siempre y cuando el paciente no esté con un sangrado activo y no tenga contraindicación absoluta para anticoagularse. En el caso de que se diagnostique un tromboembolismo de alto riesgo, hay que seleccionar la mejor estrategia de reperfusión, ¿sí? Se puede considerar una trombolisis sistémica o reperfusión mecánica, siempre considerando los recursos y la experiencia en el hospital. En el caso de los pacientes que tengan un TEP de riesgo intermedio o alto, la reperfusión no es un tratamiento de primera línea, pero puede usarse de rescate si la situación se deteriora. Y se prefiere la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes sobre el régimen de heparina más un antagonista de la vitamina K, a menos que el paciente tenga una contraindicación para estos nuevos anticoagulantes. Muchas gracias.